Los números que hay disponibles para hacer una discusión informada son extremadamente limitados. Los efectos en crecimiento que el gobierno ha calculado son muy exagerados y por lo tanto creo que para una discusión más seria es necesario tener mucho más antecedentes. Y en segundo lugar veo que es complejo para el futuro del país que temas tan sensibles como temas tributarios se ganen por tan pocos votos. Eso no ayuda a tener una visión de mediano plazo estable. Bueno. Esas son las palabras del exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a propósito de la reforma tributaria del gobierno, que ayer sorteó con éxito la primera barrera en el Congreso y fue despachada de la Cámara Baja al Senado. Atención, los usuarios de las apps digitales, porque desde Spotify hasta Tinder podrían pagar un impuesto por su uso, según dispone el proyecto. ¿Qué viene? ¿Cómo se cobraría este impuesto? Pero bueno, conversemos en general con nuestro amigo Andrés Huerta de cuál es el estado de salud de este proyecto primero, cuáles son sus aspectos más controvertidos y después qué destino le espera en el Senado, yo creo, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Andrés. Al que escuchábamos al principio era el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que en mucha columna, panel, entrevista en algunas radios. Muy activo en porque este además está debate. La Facultad de Gobierno de la Universidad De la Católica, que Católica tiene que tener un rol público en la discusión. Y además le tocó vivir un momento económico complejo cuando fue ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet. El tema es que Valdés en su debate, en su análisis, dice que efectivamente no se ha entregado información clara sobre los efectos que podría tener este proyecto en la economía y además en la ciudadanía, y también le preocupa lo estrecha que haya sido la votación. Vamos a revisar cuánto salió este proyecto ayer en la Cámara de Diputados. No fue tan amplio el respaldo. Es interesante ese argumento. Son 20 votos, ¿no? Porque 20 votos de diferencia. Porque sí. apela a la idea de que cuando se trata de la carga tributaria, que es como redistribuimos, el acuerdo social tiene que tener tanta legitimidad de que no se gane por un gol. Que Claro. tiene que haber una especie de acuerdo transversal. Es importante esa visión, creo yo, para que las cosas de largo plazo... Claro, se tiene lo que se tiene nomás. Sí, Eso sí, es por decir, supuesto. ¿cuál es el escenario de realismo de ese planteamiento? Dentro de lo como ideal, estadista, o sea, de lo ideal, acá estamos en un escenario que es bien complejo para el gobierno, tanto así que le ha costado mucho pirquinear los votos, lograr acuerdos, no solamente en esta materia. Pero los tendría, yendo... ¿no? Con la DC. Claro, con la DC, pero mira, tuvo un costo la DC, ya vamos a entrar en eso. Pero yendo al fondo, porque no es el único que ha hablado, no es el único exministro de Hacienda que ha hablado en las últimas horas, porque se sumó Velasco, se sumó, entiendo, Eizaguirre, calificando derechamente de esta reforma de regresiva. Yo creo que ahí está un poco más la discusión real de que sí se aprobó con menos o más votos, digamos, que también es interesante esa discusión, evidentemente, porque mientras más una reforma de esta naturaleza, que tiene que ver con el gravamen a todos los chilenos, con el impuesto que pagan todos los chilenos en distintas materias, ámbitos, en fin, por tramos, evidentemente que no es poca cosa. Estamos hablando de algo sustancial en relación también a lo que aspira la reforma, que es del crecimiento, y ahí también hay cuestionamiento. El mismo Valdés dice que aquí se es demasiado optimista. Y la regresividad sería el nudo. El punto Creo yo que el que tiene que ver con el tema de la reintegración, de que los dueños de la empresa puedan descontar impuestos a través de que su los ricos van a pagar menos, en sencillo, digamos, que los ricos van a pagar menos con este impuesto y no necesariamente En más cambio, incluso con los impuestos digitales, Spotify, Netflix es IVA, y por lo tanto Se le carga la mano a los pagan usuarios. todos. Ahora, quisiera hacer el contrapunto para preguntarle a Andrés, básicamente, porque aquí estamos, hemos dado la mirada de los exministros de Hacienda, más bien todos del sector contrario políticamente al gobierno actual, y hemos tenido también por parte hoy día del gobierno un llamado a dejar de lado la postverdad. Yo revisaba también el Twitter hoy día de Fuad Chaín, el presidente de la Democracia Cristiana, defendiendo la votación de la DC, diciendo que los debates se ganan con argumento y no con mentiras, haciendo un emplazamiento a la oposición. Entonces uno se siente un poco el jamón del sándwich, porque uno está al medio mirando esto con dos posiciones totalmente contrapuestas. Ayer era muy raro, había unos que celebraban, se sacaban fotos, y los otros que decían que esto era lo más malo que se ha hecho en los últimos años en materia de impuestos. ¿Cómo zanjamos al final? Buena pregunta. Con lo que le llega a la gente al final, pues, Carla. Porque en definitiva el gobierno plantea compensaciones por lo que va a ser la reintegración del sistema, eso que se ve muy arriba, que va a pasar con las
películas, de música, o pedir comida también se hace un poco más conveniente. A partir de esta reforma tributaria, tanto los productos como los servicios digitales van a tener este gravamen. El tema es que si se va a traspasar usuario o no, también es una preocupación legítima. Pero todos consultamos, vamos a pagar 20% más por esos comprar sus productos. pero consultamos a los que saben, por ejemplo, el director del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, él es George Lever, le preguntamos qué estrategias podrían usar las empresas. De hecho, la Cámara de Comercio de Santiago lleva adelante todos los años y varias veces en el año el Cyber Day. Nos decía que podría haber estrategias por parte de las empresas para fidelizar a sus clientes y evitar de alguna manera que este precio se traspase al usuario. No es posible hacer una predicción. Lo que hemos visto en algunos casos es que los proveedores, cuando se empieza a implementar la recaudación de IVA en los países en que operan, le mandan una comunicación a los clientes informándole que a contar de tal fecha entra a regir un impuesto local y que por lo tanto se soluciona localmente y se lo cargan completamente al consumidor. Pero eso depende mucho de la estrategia comercial de la empresa. O sea, la empresa podría no querer subir en un 19% el costo de su servicio y por lo tanto, dependiendo de las utilidades que obtienen en nuestro país, podría tener espacio para amortiguar parte del aumento del impuesto. Qué Claro, interesante, ¿no? sí. Ahora estamos hablando del IVA, del impuesto regresivo por definición. Y vamos dibujando, porque en el fondo lo que se está haciendo con la reintegración, lo decíamos, para que los dueños puedan descontar impuestos a través de sus empresas y no son impuestos personales a los más ricos, digamos. En un impuesto, el de primera categoría a las empresas, que el año pasado, lo decíamos, recaudó 16% más, que son 13.694 millones de dólares más. Por efecto de reforma tributaria, dicen desde la oposición. Y por efecto de reforma tributaria... Dice Mico, por ejemplo, claro, Alejandro Mico, anterior, y por efecto de crecimiento, y por dice el efecto de ministro. crecimiento dicen desde el gobierno y otros economistas también, que el año pasado fue de 4%. Pero de todas maneras, con esta reforma se va a dejar de recibir, se va a dejar de recaudar por un lado. Por eso Por la ese compensación. lado. Sí. Y la compensación viene, por ejemplo, con impuestos para el IVA, que grava a todos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que la media del país, el 50% gana 400.000 pesos o menos, vemos también que todo el ingreso se gasta en alimentación, en transporte, en fin, en hacer productos que la mayoría tiene IVA. Sí. Entonces se le va todo el sueldo a la gente y por lo tanto si ya se le va todo el sueldo y se lo grabas aún más, imagínate. ¿Qué es lo que quiere el gobierno entonces a través de eso? ¿Qué es lo que quiere el gobierno entonces? Según el gobierno, esto va a favorecer el crecimiento, porque es un incentivo. Esa plata no es del Congreso, lo conversábamos con Kevin Felgueras, que estuvo toda la jornada ayer viendo la votación, y de hecho la explicación llegó hoy día en textos enviados por el Ministerio de Hacienda con respecto a los impuestos digitales precisamente. Aquí vamos a la explicación. Obedece a un principio de igualdad, es decir, que todos paguen lo mismo, y ya sea comercio establecido o digital. Pone un ejemplo la explicación de Hacienda. Si alguien pide comida a estas plataformas de delivery, se paga a través de la plataforma, tanto por la comida como por el traslado de esta. Correcto. Y la plataforma después le cobra una comisión al restaurante y podría cobrarle al transportista. Por el pago de esa comisión, la plataforma no siempre paga IVA. Con el proyecto lo va a pagar, pero nunca va a pagar dos veces el IVA, como señala. Esa es la explicación. Sí, lo caché eso. Lo que me intriga, si acaso estas aplicaciones, el uso de estas aplicaciones, no grava igual a los sectores con más poder adquisitivo. En ese sentido, porque por eso pagan todo igual. Todos pagan igual. ¿Quién ocupa más como el pan. eso? Es que ahí está el tema. ¿Quiénes ocupan más la aplicación? Se supone que es transversal. Se supone que es transversal. Hoy día todo el mundo tiene teléfono, mucha gente con plan. Mucha gente quiere tener Netflix y con eso se ahorra incluso idas al cine. De hecho, te agrego otro dato, por ejemplo, la cuenta RUT. Me gustaría ver las penetraciones en todos los sectores de ese tipo de... Hay dos productos que te acercarían a este mundo. Por ejemplo, la cuenta RUT de Banco Estado ahora tiene Visa. ¿Ya? Entonces, al tener Visa, puedes pagar servicios digitales como Netflix o Spotify. Sí. No, pero muchas veces la capacidad que tenía el smartphone con que alcanzaste a comprar no daba a tener tantas aplicaciones tampoco. O sea, no sé, hay otras limitantes. Pero poco a poco va a ser más general. O sea, sí, poco a poco sí, pero hoy yo no estoy tan seguro de que la penetración de el éxito de estas aplicaciones son la masividad.
Si no, no. Pero no se se financia. lo pregunto a ustedes, puede que ustedes tengan mejor información que yo, pero ¿ustedes creen que Tinder lo ocupa todo Chile o Spotify? Es que O sea, mira, yo los creo que lo que necesitan hay dos maneras de solamente responderte. virtual. Una que tiene que ver con, con porcentaje, probablemente ahí la penetración sea más en sectores más acomodados, mi impresión, pero en términos de número, en términos de números, puede que sea al revés la ecuación. Bueno, de hecho, conversamos con empresas de transporte y de delivery que nos entregaron también su visión al respecto. El caso de Uber Eats, Verónica Jadwe, que es gerente de comunicaciones de Uber Eats, nos contaba que como empresa obviamente están disponibles a participar de los cambios en la legislación que puedan ocurrir, pero ellos no quieren, por lo que se desprende de la declaración que vamos a escuchar, que se subdivida su servicio entre transporte de pasajeros, envío de comida o delivery, sino que como un solo todo que sea la aplicación digital misma. Uber comparte la necesidad de contar con marcos legales e impositivos claros y definidos que beneficien a los usuarios de la tecnología y que maximicen la recaudación del Estado. Por lo mismo, hemos sido activos promotores del debate regulatorio en Chile. Uber es una empresa de tecnología, por lo que esperamos que la legislación respete la naturaleza de nuestro negocio y clasifique todas las actividades de la plataforma, no solo las relacionadas al delivery, en la categoría del servicio digital. Como lo hemos hecho en estos 5 años en Chile, seguiremos cumpliendo con el marco jurídico actual y el que posteriormente sea definido por las autoridades. Oye, Ahí- otro aspecto ahí además tuviste la que declaración para, de Uber. para responder un poco o complementar un poco la discusión. Aplicaciones. en la población y ver exactamente cuál es la penetración. A todos nos gustaría ver los números. Pero- Otro, Se otro podría ver argumento, porque, otro argumento que sí, el fondo sí. que daban cuenta ayer los fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno, Era- que decían los que tienen más ingresos pueden tener tarjeta de crédito internacional y abrir estas aplicaciones por fuera y no pagan impuestos. Sí, po. Yo de hecho la creo que la pago en dólares. Nunca, ¿Viste? yo la Sí, inscribí- yo No vaya a pagar Yo pago en impuestos. Es que dólares, hay dos formas- no la versión bajé acá, de hecho, la bajé en otro La lado. y reforma pago. dice que hay dos maneras de cobrarse este impuesto. Una, que se haga un procedimiento simple, digital, para que las empresas en sus países de origen paguen este impuesto a las autoridades chilenas, y de no existir impuestos internos haría también un sistema para que se le retenga esto a quienes son los emisores de tarjeta, ¿no? De la tarjeta de crédito o del sistema de pago. De ahí se sacaría, Exacto. menos en el caso que decía Gerson, que podría haber alguien que tenga, más de alguien que tenga tarjeta operando en el extranjero, y ahí hacer el contacto para que vayan a buscar la plata. ¿Qué, imposible qué ahora. posibilidad le ven en el Senado a este asunto? Mira, lo leíamos Porque temprano, Buenchumilla no estaba muy lo contento. escuchábamos temprano en el reporte de Kevin, las posibilidades son muy bajas. Porque, De que pase. No, de que sea tal cual, de que pase tal cual, De que pase tal porque el cual. Senado obviamente va a tener como la cocina. Además, no nos habitualmente. olvidemos que en la última parte no alcanzaron a entrar, porque además hubo edición o algo pasó en el oficialismo, no alcanzaron a entrar las indicaciones del gobierno. Además. Por lo tanto, va a tratar de reponerlas en el Senado. O sea, va a tener un doble trabajo y además va a tener que negociar las indicaciones de otros parlamentarios. Sí. Tampoco hay La muchos DC, bloques, la la DC, DC, la DFLE no está actuando Eso te iba como a preguntar. bloque y yo creo que es cuesta arriba. Entonces los plazos que se puso el gobierno, recordemos que en la Cámara se demoró un año en pasar esto, un año, casi todo lo que lleva el gobierno de Piñera, y en el Senado no sabemos cómo hacer, y la meta del gobierno es que esto se apruebe en noviembre. Sí. Bueno, lo que no va a pasar en ningún escenario Para la operación renta que viene. es lo que pide Rodrigo Valdés. Eso no va a pasar, porque si pasa, va a pasar con pocos votos. Lo de Valdés me parece poco realista, fíjate. Sí, es poco realista. Con el parlamento que tenemos hoy día mucho más atomizado y todo, creo que es imposible que el gobierno tenga grandes mayorías. Es más, creo que las reformas que se aprobaron en el gobierno anterior ya estaban poco sustentadas en Grandes los mayorías. acuerdos, digamos. Estaba. Sí. Lo que pasa es que Michelle Bachelet tenía un Claro, parlamento pero lo que le pasa es que era más acá también favorable, hay pero- un componente ideológico importante que evidentemente separa aguas de una manera mucho más radical, y a lo que aspira tal vez Valdés es que estas cosas se hagan con un criterio mucho más técnico y de consenso precisamente, y La eso estrategia de es desarrollo muy del país difícil, claro. compartida. A mí me cuesta en lo técnico, Andrés, porque obviamente uno no es una entendida, llegar a voces que me permitan creer que se está hablando desde la objetividad técnica. Siento De que la hay una- necesidad de No, un de la- proyecto es que como este. de la necesidad y de lo que va a significar, porque respecto de los fundamentos ideológicos me queda claro cada una de las posturas, digamos. Y entiendo que en el fondo desde la derecha, en pro del crecimiento, están dispuestos a beneficiar a los más ricos, y eso es algo que en el fondo es como la técnica del chorreo, digamos, no hay mucho más misterio. Y que en el otro lado es todo lo contrario, que lo que se busca es a través de los impuestos poder generar mecanismos de mayor igualdad o para
recaudar. Por El eso- gobierno también dicen que en el fondo esto va a recaudar menos, que es un error y que aquí es puramente el objetivo de beneficiar a los más ricos. ¿Quién despeja esas aguas? A mí me pasa un poco que me siento el jamón del sándwich, digo, en lo técnico. Es bueno que este tipo de reformas ahí viene un estén tema tan tributario que permeadas es, por yo lo creo político. que no tiene que ver con en el origen muchas veces, sino tiene que ver en cómo precisamente las empresas en particular y después en general, porque se van juntando y ahí se van armando porcentajes, de cómo manejan precisamente por ejemplo, las utilidades no retiradas. ¿Ah? Y ahí volvemos, insisto, al Fondo de Utilidades Tributarias, de cómo se van manejando las utilidades que no son retiradas, que van generando cada empresa, las que al no quedar registradas en la base imponible, los empresarios no pagan impuestos sobre ellas, después viene otra vuelta, en fin, o sea... Oye, y la ADC, Ojo con eso. perdón, en el Senado, los senadores de la ADC representan, creo yo, a una sensibilidad más de izquierda. Ivonne Chumilla, Yasna Proboste, Jimena Rincón. En cambio, Chaín estaba feliz en la Cámara porque, si no me equivoco, este trato fue de él. O sea, espérate, es que Chaín, y me llama la atención, porque... Bueno, Chaín y Ivonne Chumilla. me llama la pueden ver. atención en la forma que habla Chaín, porque hoy día pone, paren de mentir. Le dice a la oposición. Y dice que esto no beneficia a los ricos, necesariamente. O sea, aquí yo Y ya otro me pierdo. tema. Yo aquí digo, me pierdo. Si ya tienes a alguien de centro izquierda en este caso, o de centro, no sé ya si Sí, el centro existe, centro. o capaz que alguien lo considere más de derecha a estas alturas, no sé. Pero si tienes a alguien que solía estar en la nueva mayoría, diciendo, y que es presidente de la democracia cristiana, diciendo que esto no busca beneficiar a los ricos, es más, dice él, dice de los 800 millones de dólares que beneficiarían, digamos, al 1% más rico, como lo ha dicho la oposición, Ajá. él dice... el beneficio de la postergación para 568.000 contribuyentes que ganan menos de 700.000 pesos y 260.000 socios de pymes que no están en los tramos más altos de ingreso. Es un súper rico, dice él, alguien que gana 700.000 pesos, haciendo ver que nada es tan blanco ni nada es tan negro a juicio de él. Bueno, Esto tiene no un es punto. puramente para los ricos, ni al revés. Sí. O sea, dice, ojo, que esto también beneficia a gente que tiene sueldos en torno a los 700.000 pesos. Aparte que en lo puramente tributario ya estamos terminando la década y ha habido 3 reformas. La primera por el terremoto, el 2010, la segunda de la presidenta Bachelet, el 2014, y esta. No me gustaría estar en los zapatos de los contadores. No, Pero acuérdate que la última no sabían qué hacer. no, y pidieron postergación. Hay unos sí. eslogan por ahí de justamente de software o de aplicaciones para contadores que no trasnoches. Ahora, O Andrés, no, yo no creo- te duermas. ¿no? Algo así. Pero yo creo que esta modernización es más simple que haber asumido la reforma anterior, ¿eh? A los ojos de los contadores. Aquí Los va más contadores- lenta. Los Hay que contadores se quejaban mucho de la complejidad que tenía la reforma que rige hoy, que es la que se está tratando de Y modificar. cuando ya la habían aprendido, se las cambian. Le cambian todo. Los tiempos que corren, pues hay que modernización comprar café a permanente. granel para vender después. Bueno, vamos a ver en qué queda y vamos a ver si pasa o no pasa y cómo pasa en el Senado. Muchas gracias, Andrés Huerta. Que les vaya bien.